Correcto. Volvió a estirar la mano, y a retirarla. ¿Cómo te metiste allí adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennyuls, el payaso bailarín. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuetes. Cacahuetes tostados. Y vinagre blanco, del que se ponen las patatas fritas por un agujero de la tapa. Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos, y también, leve, pero poderosamente, a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín. Y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido. El olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Claro que lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Preguntó Pennyuls. Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y lo mostró en alto, sonriendo. Llevaba un traje de seda bolsado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, de color azul eléctrico, se le derramaba por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey Donald. Sí, claro, dijo George, mirando dentro de la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules, flotan. ¿Qué si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso cambiaba. Lo que vio entonces fue tan terrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Flotan, croó la cosa de la alcantarilla con una voz que reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y agusanado. Tiró de él hacia esa horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George estiró el cuello para apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar hacia la lluvia, a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal que se curvaba sobre Derry aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas o se lanzó a los porches. Flotan, gruñó la cosa, flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo, conmigo, tú también flotarás. El hombro de George se clavó contra el cemento del bordillo. Dave Garner, que ese día no había ido a trabajar al Soeboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró esa voz podrida, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrough ya no supo más. Dave Garner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Garner lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle, y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. 4. En alguna parte de allá abajo, dentro de la boca de tormenta, que ya estaba casi colmada por el agua, no podía haber nadie allí dentro. Habría de exclamar más tarde el comisario del condado ante un periodista del News de Derry con una furia frustrada tan grande que era casi un tormento. El mismo Hércules habría sido barrido por esa corriente brutal. El barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento rugían y repicaban con él. Agua. Por un tiempo corrió paralelo a un pollo muerto que flotaba con sus amarillentas patas de reptil apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda mientras el barquito de George seguía en línea recta. Una hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de guardia del hospital y mientras Bill el Tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa, el barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyo anónimo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, 20 minutos después, en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió, los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo.
Tal vez llegó al mar y allí navega eternamente, como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote y navegando en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry, Men. Y allí sail de esta historia para siempre. 2. Después del festival, 1984. 1. Si Adrián llevaba puesto ese sombrero, diría más tarde su sollozante amigo a la policía, era porque lo había ganado en una caseta de tiro al blanco en la feria de Basie Park, solo 6 días antes de su muerte. Estaba orgulloso de él. Lo llevaba puesto porque él amaba a este pueblucho de mierda, aulló Don Haggerty, el amigo, a los policías. Bueno, no hay por qué decir palabrotas, indicó a Haggerty el oficial Harold Gardner. Harold Gardner era uno de los 4 hijos varones de Dave Gardner. El día en que su padre había descubierto el cuerpo mutilado y sin vida de George Denbrough, Harold Gardner tenía 5 años. En la actualidad, casi 27 años después, andaba por los 32 y se estaba quedando calvo. Harold Gardner aceptaba como reales el dolor y el luto de Don Haggerty, pero al mismo tiempo le resultaba imposible tomarlos en serio. Ese hombre, si hombre podía llamársele, tenía los ojos pintados, llevaba unos pantalones de satén tan ajustados que casi se le notaban las arrugas de la pala. Con luto o sin él, con dolor o sin dolor, era, después de todo, un simple marica. Igual que su amigo, el difunto Adrian Melan. Empecemos otra vez, dijo Jeffrey Reeves, el compañero de Harold. Vosotros salisteis del Falcon y caminasteis hacia el canal. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo, pedazo de idiotas? Haggerty seguía gritando. Lo mataron. Lo empujaron al canal. Para ellos solo ha sido otra aventura en Macholandia. Don Haggerty se echó a llorar. Una vez más, repitió Reeves, pacientemente. Salisteis del Falcon. Y entonces. 2. En un cuarto de interrogatorios, en el mismo vestíbulo, 2 policías de Derry hablaban con Steve Dubey, de 17 años, en el departamento de pruebas, primer piso, otros 2 interrogaban a John Webby, 2, Gaartan, de 18, y en el despacho del jefe de policía, quinto piso, el jefe Andrew Radamachar y el ayudante del fiscal de distrito, Tom Buttilie, interrogaban a Christopher Unwin, de 15 años. Unwin, vestido con pantalones vaqueros desteñidos, una remera grasienta y pesadas botas militares, estaba sollozando. Radamachar y Buttilie se habían hecho cargo de él porque lo consideraban, bastante acertadamente, como el eslabón más débil de la cadena. Empecemos otra vez, dijo Buttilie en ese despacho, en el preciso momento en que Jeffrey Reeves decía lo mismo 2 pisos más abajo. No queríamos matarlo, balbuceó Unwin. Fue por el sombrero. No podíamos creer que aún lo llevase después, ya me entiende, después de lo que Webby le dijo la primera vez. Y creo que quisimos asustarlo. Por lo que dijo, interpuso el jefe Radamachar. Sí, a John Gaartan, en la tarde del día 17. Sí, a Webby. Unwin volvió a romper en sollozos. Pero cuando lo vimos en dificultades, tratamos de salvarlo. Al menos, yo y Stevie Dubey no queríamos matarlo. Vamos, Chris, no nos tomes el pelo, dijo Buttilie. Arrojasteis al canal a ese mariquita. Sí, pero, y vinieron los 3 aquí para aclarar las cosas. El jefe Radamachar y yo os estamos agradecidos, ¿verdad, Andy? Claro. Hay que ser muy hombre para reconocer lo que se ha hecho, Chris. Entonces no lo pringues mintiéndonos ahora. ¿Tuvisteis la intención de arrojarlo en cuanto lo visteis salir del Falcon con su amiguito? No, protestó Chris Unwin con vehemencia. Buttilie sacó un paquete de Marlboro del bolsillo de su camisa y se puso uno en la boca. Luego ofreció el paquete a Unwin. Un cigarrillo. Unwin tomó uno. Buttilie tuvo que perseguir la punta con la cerilla para encendérselo por el modo en que al muchacho le temblaba la boca. Pero si cuando vieron que llevaba puesto el sombrero, ¿no? Preguntó Radamachar. Unwin aspiró el humo profundamente bajando la cabeza de tal modo que el pelo grasiento le cayó sobre los ojos y expelió el humo por la nariz cubierta de puntos negros. Sid reconoció, en voz tan baja que casi no se le oyó. Buttilie se inclinó hacia adelante con un destello en sus ojos maranes. Aunque su cara era la de un ave de rapiña, su voz sonó amable. ¿Qué has dicho, Chris? Dije que sí, me parece. Queríamos arrojarlo al canal, pero no matarlo. Levantó la mirada hacia ellos con expresión angustiada, incapaz de comprender los extraordinarios cambios que se habían producido en su vida desde que saliera de su casa para participar en la última noche del Festival del Canal organizado por Derry, con 2 amigos, a las 7:30 de la noche. Matarlo, no, repitió. Y ese tío que estaba bajo el puente, todavía no sé quién era. ¿De qué tío nos hablas? Preguntó Radamachar sin mayor interés. Ya habían oído esa parte y ninguno de los 2 la creía. Tarde o temprano,
Los acusados de asesinato sacaban a relucir, casi siempre, a ese misterioso tío. Buttigieg había llegado a darle un nombre al asunto. Lo llamaba síndrome del manco, por el personaje del fugitivo, aquella vieja serie de la televisión. El tipo vestido de payaso, dijo Chris O'Muin estremeciéndose. El tío de los globos. 3. El Festival del Canal, que se desarrolló entre el 15 y el 21 de julio, había sido un gran éxito, según decían casi todos los habitantes de Derry, algo muy bueno para la moral, la imagen de la ciudad, y el bolsillo. Los festejos de esa semana se habían organizado para celebrar el centenario de la inauguración del canal que corría por el centro de la ciudad. Había sido ese canal el que abriera plenamente a Derry al comercio de la madera, entre 1884 y 1910. También el canal lo que dio origen a los años de bonanza de Derry. La ciudad fue acicalada de este a oeste y de norte a sur. Ciertos baches, de los que algunos decían que llevaban más de 10 años sin ser reparados, fueron debidamente rellenados con alquitrán hasta que las calles quedaron parejas. Los edificios municipales recibieron una remodelación por dentro y una mano de pintura por fuera. Desaparecieron las peores leyendas inscritas en Basie Park, muchas de ellas, frías y lógicas manifestaciones contra los homosexuales, tales como matad a todos los maricas y el SIDA es el castigo de Dios, maricas del infierno, borradas de los bancos y las paredes de madera que cerraban el pequeño puente cubierto sobre el canal, conocido como Puente de los Besos. Se instaló un museo del canal en 3 locales desocupados del centro, con material de Michael Hanlan, bibliotecario e historiador aficionado de la ciudad. Las familias más antiguas de la población prestaron gratuitamente sus casi inapreciables tesoros y durante la semana del festival, casi 40.000 visitantes pagaron 25 centavos por cabeza para ver menús de 1890, herramientas de leñadores originarias de 1880, juguetes de los años 20 y más de 2.000 fotografías, así como 9 alas de películas sobre la vida en el Derry de 100 años atrás. El museo estaba patrocinado por la Sociedad de Damas de Derry, quienes vetaron algunos de los objetos que Hanlan proponía exponer, tales como la notable silla trampa, que databa de 1930 y fotografías, como la de la banda de Bradley después del famoso tiroteo. Pero todos reconocieron que era un verdadero éxito y en realidad, nadie quería ver esas antiguallas macabras. Era mejor acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, como decía la vieja canción. En el parque había una carpa enorme de lona a rayas donde se vendían refrescos, todas las noches, una banda daba un concierto.